Baruch Hashem, Yahweh Shebaot, Baruch Hashem, Yahshua HaMashiach, bendito sea Jesús el Cristo, bendito sea Yud He Vav He, nuestro Creador, Padre Eterno. Hoy les quiero compartir algo muy importante en la vida espiritual y en la vida de todo caminante, de toda persona que busca el camino de la verdad, de la vida, el camino de Yahshua Mashiach, Jesús el Cristo. El arrepentimiento, volver en Teshuvah, volver al Padre. Da igual qué procedencia religiosa tengas, da igual en qué religión te hayas instruido. Si has leído la palabra, estás haciendo un trabajo diario en la escritura, estás haciendo un compromiso verdadero, estás entrando en ese camino que es un camino de agua. Son esas aguas de vida, del conocimiento del Padre en su palabra. Por lo tanto, el verdadero arrepentimiento del que les hablo no es un arrepentimiento de pecados, ni es un arrepentimiento de lo que hayamos hecho mal, de lo que tengas que rectificar, porque nunca serás completamente consciente de todos tus pensamientos. Con cada respiración tenemos 1.000 millones de pensamientos por segundo. Por lo tanto, es imposible saber todo el mal que habita en nosotros, toda la distorsión que puede llegar a existir, incluso en tus sueños, en tu inconsciente. Hay unas profundidades en la mente de las cuales son del alma y uno no puede entenderlas, no puede saberlas. Y a veces son manifiestas, a veces surgen estas negaciones del ser como manifestaciones de ira, de celos, de envidia, pero no siempre, muchas veces están en la oscuridad, soterradas, escondidas. Por lo tanto, es imposible saber todos los pecados que uno tiene. Y si uno no sabe y no puede declarar absolutamente todo lo que hace mal y arrepentirse de cada uno, es imposible arrepentirse de todo el pecado. Por lo tanto, siempre hay algo que está escondido, que está oculto y que nos niega a nosotros mismos, nos niega como seres espirituales. El verdadero arrepentimiento tampoco es decir, tener miedo, tener tristeza o sentir miedo de lo que uno está haciendo mal y que va a ser castigado. Uno no es verdaderamente arrepentido por el miedo al castigo, por el miedo a lo que pueda venir, al juicio. Uno no está verdaderamente arrepentido cuando simplemente está llorando por algo que lo han descubierto o que se ha encontrado en una situación en la que se ha visto expuesto frente al juicio de los demás. Ese tampoco es verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento no es que lloremos, es que cambiemos. ¿Y cómo sé si tengo ese cambio en mí? ¿Cómo puedo obtener ese cambio en mí? Ese cambio que llega a través del Espíritu. Es un cambio que llega a través del nacer de nuevo, del verdadero arrepentimiento.
de haber entendido nuestra situación de corrupción. ¿Y cómo sé que tengo este Espíritu Santo habitando en mí? ¿Cómo sé si soy salvo? Los apóstoles predicaban allá donde iban: arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. Arrepentimiento es la primera parte de este camino de la Teshuvá, del volver a casa, de volver al Padre. La vuelta a casa es reconciliarnos con nuestro Creador, con nuestro Abba Kadosh, porque hemos estado en divorcio, hemos estado separados de Él a través de nuestros propios actos negativos. Esto traerá el mismo Padre, la misma conciencia eterna de amor incondicional. Esta canción, este sonido creador, que lo ha creado todo de la nada. Este amor que lo hace conocedor de nuestra esencia. Esta conciencia de amor que nos eleva. Pero ¿cómo volvemos a quien no entendemos? ¿Cómo volvemos a quien no buscamos? Y peor aún, ¿cómo volver si nadie en ningún sitio nos habla de Él? Él se encuentra en sus aguas de vida, Él se encuentra en la palabra escrita. Esa es la fuente de vida eterna. Es la salvación, la palabra escrita. Así como le conocemos, así es como comenzamos el camino hacia nuestra propia redención. Debemos leer su palabra, beber de sus aguas de vida, entenderlo, escudriñarlo, meditarlo, llevarlo a nuestras vidas y a las de otros. Al leer la instrucción, al leer la Torá, sus leyes nos muestran la transgresión, nos muestran el pecado. Entendemos lo que está bien y lo que está mal en nosotros y en el mundo. Ezequiel 44:23 y Ezequiel 22:26. Aprendemos a separar y diferenciar el bien del mal. Comenzamos a caminar en el carácter y la manera en cómo Él nos percibe. Entendemos y nos entendemos pecadores, transgresores de la ley, y por años intentamos aferrarnos a este cumplimiento de la misma. Romanos 3, del 9 al 31. En ese momento entendemos que no podemos ni hoy ni nunca dejar de pecar. Primera de Juan 3:4. Y que por la transgresión de uno de sus mandatos somos culpables de toda la ley. Santiago 2:10 al 11. Y que la paga de la transgresión, la paga del pecado, es un delito que se paga con la muerte del espíritu. Romanos 6:23. Así como Adán y Eva pagaron por ello en el paraíso. Romanos 5, del 12 al 21. Por tanto, no pararemos de pecar, porque en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Salmos 51, del 5 al 7. Entendemos esto y nos vemos en nuestra grave condición de muertos espirituales, rumbo al juicio y de cabeza al lago de fuego. ¿Por qué muertos espirituales? Porque Adán, en el mismo acto, en el mismo momento en el que Dios le dijo, no comas, porque si comes ciertamente morirás, en cuanto él desobedeció ese mandato, en el mismo acto de la desobediencia, él murió en espíritu. Su espíritu fue muerto. Y estas vestiduras que Dios le volvió a dar fueron las que le devolvieron el espíritu. Él le creó nuevas vestiduras y esas vestiduras no serían hechas por el hombre,
sino solo serían dadas por Dios. Estas vestiduras perfectas solo puede crearlas Dios. Y la sombra de ello fue que Adán y Eva sacrificaran cada Shabbat en recuerdo de su transgresión y de su caída y de la promesa de que Dios les daría las vestiduras. Sacrificarían un cordero y con este cordero se hacían pieles, se hacían ropas al sacrificarlo en el altar cada sábado y verlo consumirse por completo. Entonces, estas personas que salieron viéndose desnudas a sí mismas, no teniendo nada de qué aferrarse, no entendiendo qué les había pasado, que habían caído en la fisicalidad y ese cuerpo que creó Dios para que ellos pudieran caminar por el mundo caído que ellos mismos habían escogido a través de su transgresión. Nosotros somos el resultado 6.000 años después de esa transgresión. Por lo tanto, no pararemos de pecar. No podemos, porque nuestra misma esencia, en nuestro mismo cuerpo, está creado con esa fisicalidad que corresponde a la caída, que corresponde a seres caídos, a una genética caída. Esos son los cuerpos que serán transformados en la segunda venida, porque serán dados cuerpos glorificados, es decir, cuerpos que no tengan muerte. Nuestros cuerpos han sido creados para morir, para ser perecederos, porque si nuestros cuerpos vivieran eternamente, el pecado, la caída de la humanidad, esta raza humana caída, estos Adán, vivirían eternamente junto con sus cuerpos. Por eso Dios ha dado un tiempo para que esto se desarrolle. Esta raza caída que quiere y que desea negar a su Creador. Pero ese tiempo de contender con el hombre solo es por un lapso y son 6.000 años. Es estos 120 jubileos, son 120 por 50 años, que es cada jubileo. Son 6.000 años en cual Dios nos ha dado ese tiempo de gracia, en los cuales somos salvos, somos redimidos, somos nacidos de nuevo en espíritu por su promesa, solo por su promesa, por la promesa de que Él nos resucitará al final de la era, en el final de los tiempos. Entonces entendemos esto, nos vemos en esta situación tan grave, en esta condición de muertos espirituales, en esta situación que va rumbo al juicio, que va rumbo al lago de fuego. Nos entendemos en esa situación terrible, que nuestra alma está atrapada en ese cuerpo que va directo al Geinón, al lago de fuego, al infierno. Y no es que apenas morimos vamos a este lago de fuego, no. Los muertos desde el principio de los tiempos, desde Adán hasta el final del tiempo, han sido recibidos, han sido cuidados en la tierra, en el sepulcro. Por eso el alma va al sepulcro, el alma va a la tumba, a la muerte. Y allí es el descanso hasta que nuestro Creador nos despierte de nuevo.
pero nos despertará algunos para juicio y otros para redención y para liberación. Entonces no hay solución. Esto que pasa es un camino sin salida que nos lleva a todos juntos, impíos y al mismo lugar justos, a este infierno. No hay una salida de esto. Claro que sí, claro que la hay. Hay una puerta, hay una salida. Y es en esta promesa, en este plan de salvación desde el principio, desde Génesis, en el cual Él dio a su único Hijo, en quien encarnó como sacrificio, como cordero en la cruz. Nos dio este gran regalo, este gran premio, este don de gracia total. Él vino manso, sin pecado, y se sacrificó, igual que un cordero en el matadero, por todos los pecados de la humanidad, presente, pasada y futura. Esto es lo que nos salva. Creer en su sacrificio, creer en el Hijo de Dios sacrificado en la cruz, creer en Él, creer en su promesa, en el nuevo pacto renovado. Este es el Evangelio. Es la buena nueva de salvación. Es Él el que te salva, y no creerlo te condena. Hebreos capítulo 10. El verdadero arrepentimiento se basa en la fe, en el Adón, en el Señor, Yahshua, HaMashiach, Jesús el Cristo. Porque tanto amó Dios al mundo que nos ha dado a su único Hijo como remisión de todos los pecados. Y por Él, por esta promesa, es que somos hechos nuevas criaturas por fe, porque solo por fe vivirá el justo. Y proviene de Él, no hay otra manera. Hechos 4:12, Romanos 10:9, 1 de Timoteo 2:5. Para que todo el que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. El llamado al arrepentimiento no es invitación a llorar y a lágrimas. El llamado al arrepentimiento es una autoconcepción de nosotros mismos. ¿En qué estamos errando? Vernos en todos nuestros defectos, en todos nuestros errores. Pedir perdón por ellos. Asumirnos corruptos y hasta el día de nuestra muerte corruptos, y que hasta el día de nuestra muerte pecaremos. Debemos reconocernos en esta condición de transgresores de la ley, vernos como nos ve Dios, como nos ve Yud-He-Vav-He, reconocernos en nuestros errores, vernos corruptos, y que no dejarás de serlo, porque este entendimiento te hace aborrecer el pecado que habita en ti, amar a tu Creador, que solo es bien, amor y luz. Juan 1:4. El verdadero arrepentimiento va más allá de la simple emoción de sentirte culpable de tus pecados y llorar por ellos. Cuando nos arrepentimos verdaderamente, nos responsabilizamos de nuestros actos, dejamos de victimizarnos y actuamos de otra manera, actuamos diferente.
Sabemos, nos entendemos que por nosotros mismos nunca podremos dejar de pecar y que solo a través de su rescate, que nos libera, nos limpia del pecado, ya que su sacrificio es eterno y es la paga por el delito. Y un delito, una transgresión de la ley, se paga una vez y para siempre. Juan 6:47. Él nos da las vestiduras blancas, Apocalipsis 3:5. Él nos envía el Espíritu Santo, que nos guía a toda la verdad, Juan 14:15-31. Y comenzamos a caminar, a crecer en fe, en entendimiento, en espíritu. Génesis 5, del 22 al 24. Él es la puerta de las ovejas, Juan 10, del 1 al 18. Pero para andar por su camino, Él requiere de nosotros un paso, un acto de fe, un compromiso con su palabra. Así nos sella con su palabra, con su espíritu. Somos hechos nuevas criaturas, somos nacidos de nuevo. Esto es lo que explicaba Yahshua a Nicodemo junto a la fuente, en Juan 3, del 5 al 7. Este paso, este acto de fe es un cambio en el corazón. Jeremías 31, 33 al 34. Es un cambio completo y definitivo. No se pierde. Eres hecho una nueva persona. Jeremías 15, 20. Hebreos 10, del 16 al 18. El verdadero bautismo es en el Espíritu Santo. Segunda de Corintios 3, del 2 al 3. No depende de un ritual, no depende de cómo vayas vestido. Isaías 64, 6. Es un cambio interno profundo de la manera en que te percibes. Entiendes cómo habías estado viviendo, te avergüenzas de todas las veces que creíste que eras, que eras tú el que podía cambiar las cosas, que tus obras en el mundo serían las que te generarían salvación, que a través de tus actos entrarías en las bodas del Cordero. Apocalipsis 19, 9. Entiendes que todas tus justicias son trapos de inmundicia. Isaías 64, 6. Y que las únicas vestiduras blancas las recibes por gracia. Son un regalo, eso es gracia, dado por nuestro Creador a sus hijos. Apocalipsis 6, 11. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Mateos 8, 22. Los muertos nada saben. Eclesiastes 9, 5, 7. Aquellos que no buscan a su Creador, porque esos son los muertos, los que no buscan a su Creador. Proverbios 15, 29. Que no se preguntan: ¿para qué nací? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? ¿Para qué vivo mi vida? Proverbios 12, 26. Nunca llegan a las respuestas, porque aquellos que no tienen el valor de autoexaminarse y verse en toda su corrupción, no son capaces de entender un regalo tan grande y no lo valoran. Lo ven por poco, por poca cosa, y dicen: debe haber algo más. No puede ser tan sencillo. Deuteronomio 13, 13. Pero de sencillo es igual que de difícil, porque que sea simple no significa que no sea duro de llevar a cabo. Mateo 11, 28. Para muchos que solo entienden en el intelecto y la lógica cartesiana, es muy difícil hacerles este simple desafío. ¿Crees que Cristo te salvó en la cruz? ¿Lo crees? Solo así eres completo, porque no hay otro nombre dado a los hombres por el que puedan hallar salvación. Yud-He-Vav-He, Yahweh, Dios, creó un plan desde antes de crear esta creación. Él sabe las cosas desde el principio. Él sabe lo que hay en cada corazón y pesa los corazones. Solo Él juzga, pero nos envió un manual, una instrucción para que podamos entendernos y juzgar lo que no entendemos del mundo, para poder entender el mundo espiritual.
la patria celestial a la cual todos aspiramos y de la que somos hechos hijos por nuestro hermano Yahshua Mashiach. El verdadero arrepentimiento requiere un cambio en el corazón, no tan solo un cambio de conducta. Parte de ese potente cambio en el corazón es sentir esa tristeza que es según Yahweh por nuestros pecados. Eso es lo que significa un corazón quebrantado, un espíritu contrito. Debemos afligir nuestras almas, afligir nuestros corazones por nuestros pecados y por los pecados del mundo, porque tomamos conciencia del impacto, la urgencia en la que se encuentra toda la humanidad, el peligro en el cual ciegos van al hoyo. Y nadie los advierte, y si nadie los advierte, ¿cómo se salvarán? Así miles están en esa terrible situación. Y si de miles solo uno escucha, habrás ganado un alma de miles. Estas son las obras que pide el Padre. Estos son los talentos de que habla la palabra. Basta de llorar, basta de lloriquear. A Dios el llorar por tus pecados y seguir en tu misma situación, generando el mismo daño a tus hermanos, el mismo desamor, la misma envidia, los mismos celos, las mismas malas palabras, el hablar mal de tu vecino, de tu compañero. No le importan esos lloriqueos a Dios. No escucha las oraciones de aquellas personas que no sienten verdadero arrepentimiento por lo que hacen. Él pide hacer buenas obras, y esas buenas obras son el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento que genera buenos frutos del Espíritu. Cumplir sus mandamientos por amor, porque solo somos capaces de cumplir con su palabra cuando hemos nacido de nuevo. El salvado es aquel que puede cumplir con los preceptos y no le son gravosos. Pero es también su obligación el predicar la buena palabra, el predicar la buena nueva de salvación, traer a otros a arrepentimiento. La buena nueva del Evangelio de nuestra salvación es el plan de felicidad del Adán, que ya fue digno del arrepentimiento y trajo en arrepentimiento su alma al gozo. Los dones de Dios bastan para ayudarnos a superar todos los pecados y debilidades si tan solo nos volvemos a Él para procurar ayuda. En la mayoría de los casos el arrepentimiento no es o no implica cambios espectaculares ni drásticos, sino un avance paso a paso, continuo, constante hacia la divinidad. El arrepentimiento en griego es metanoia, que significa cambio de la mentalidad, cambio de nuestra autopercepción de parecer. Romanos 12:2. Cambia tu manera de pensar, amóldate a la manera de pensar de Yud-He-Vav-He, de Dios, no a tus imaginaciones, y así cambiará tu manera de vivir y de cómo te percibes a ti mismo y al mundo. Vive en coherencia con tus creencias, porque así llegas a conocer la voluntad de Dios, rindiendo tu voluntad, tus justicias a las suyas, porque solo Él, en su palabra, nos enseña lo que es bueno, grato y perfecto. Pero para que se produzca este verdadero arrepentimiento y lo entendamos y nos rindamos, debemos ser confrontados con nuestro pecado. Esto es lo que nos llevará a la confesión, no solo con el Padre, sino también a aquellos que hayamos dañado
Si ha sido en público, y si ha sido en privado, y ser restaurado finalmente. De esa manera nos santificamos. Son los siguientes, las etapas del arrepentimiento. Primero es la confrontación, después es la confesión y finalmente restauración. El primer paso ya es dado, primero en humildad, rindiéndonos a través del entendimiento de nuestra transgresión. Siempre debemos ser conscientes de nuestra teshuvá, de nuestro volver. Preguntarnos a nosotros mismos constantemente, cada día, cómo estamos, ya que el camino de salvación lleva a los corazones a la justificación. Y mientras vivamos, debemos dar frutos dignos de este arrepentimiento, como muestra de el verdadero espíritu consolador en nuestros corazones, como muestra de que realmente hemos encarnado la verdad, hemos nacido de nuevo. Estos frutos dignos de arrepentimiento en Mateo 3:8. Y los frutos del arrepentimiento, ¿cómo sabemos que realmente nos hemos arrepentido? ¿Cómo sabemos que hemos encarnado el Espíritu? En Gálatas 5, del 22 al 23 nos dice: mas el fruto del Espíritu es amor, que es igual a caridad, gozo o alegría, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Al ver estos frutos, estas maneras de actuar en nuestra vida, cuando nos entendemos en paz a pesar de la tribulación, cuando somos tolerantes con los hermanos, con las personas que no respetan, que no aman a Dios, que no tienen el Espíritu en sus corazones, cuando somos benignos, cuando somos bondadosos, cuando tenemos caridad por el pobre, por la persona que no ha recibido la palabra, que no tiene entendimiento, cuando vivimos en gozo, en esa alegría, en esa felicidad interna, en ese estar en un contentamiento constante, cuando estamos en mansedumbre, cuando no somos reactivos frente a los demás, frente a los impulsos o las embestidas del adversario, y generamos templanza, generamos carácter, generamos esa actitud frente a las adversidades, esa actitud de saber ponerse, de saber estar a pesar de todas las consecuencias que eso signifique, a pesar de todo lo que pueda generar nuestra decisión, nuestra determinación. Esa es la templanza, es mantenernos en un estado firme en nuestras convicciones, en nuestros principios, en nuestra fe, en nuestra creencia, en nuestra roca, que es Cristo. Hermanos, edifiquémonos unos a otros, amémonos unos a otros, seamos compasivos unos con otros. Pensemos en aquellos que no han recibido el amor a la verdad y seamos misericordiosos con ellos. Llevemos la palabra allí donde la necesiten, aunque no nos lo pidan, aunque no lo entiendan, hasta que nos nieguen decirla, hasta que nos nieguen 3 veces recibirla. Solo así nos callamos, pero decir es muy importante, porque es nuestra misión y es el legado que Él nos ha dado como un regalo. Son estos talentos
que el Padre ha puesto en nuestros corazones son estos dones, estos frutos que deben ser compartidos para poder llegar a la mayor cantidad de almas posibles. Porque gracia sea a vosotros, paz, en Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios Padre nuestro, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él se dio para todos nosotros. Da igual que fueras judío, que fueras de cualquier religión, da igual que hayas estado en cualquier doctrina, Él, por la fe, sois hijos de Dios, por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. Y no hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Esto está en Gálatas, para el que quiera leerlo todo entero, porque no tiene desperdicio. Y por cuanto sois hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama desde adentro de nuestros corazones. Él clama: Abba, Padre. Amén. Así que ya no eres más siervo, sino hijo. Y si hijo, también eres heredero de Dios por Cristo. Y finalmente les digo, no nos cansemos, pues, de hacer bien, que a su tiempo segaremos si no hubiésemos desmayado. Mas lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque de Cristo Jesús ni la circuncisión vale de nada, ni la incircuncisión, sino solamente la nueva criatura. Y todos los que anduviereis sobre esta regla, paz sobre ellos y misericordia, y sobre el Israel de Yahweh, de Dios. De aquí en adelante nadie me sea molesto, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Adón Yahshua, Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Adón, de nuestro Señor Jesucristo, sea con vuestro espíritu. Amén.